Hola, hola, vengo a contarles sobre cómo rescatar al reino de Hyrule. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Cuéntame más Chesco, quien les habla Chesco. Y hoy es un episodio especial, similar al episodio anterior, al episodio 4, porque nuevamente esta semana también está de aniversario una franquicia de videojuegos que es importantísima para mí, si acaso más incluso que Pokémon, y de la que por supuesto no podía dejar pasar la oportunidad de hablar sobre ella a propósito de su aniversario esta semana, este sábado 21 de febrero. Cuando se cumple el aniversario de esta franquicia, y estoy hablando de, por supuesto, The Legend of Zelda, una franquicia de videojuegos creada por Nintendo y que este año cumple unos muy tiernos y nada despreciables 40 años en el mercado mundial desde su lanzamiento en Japón. Y por supuesto, creo que ya he mencionado desde el primer episodio una de las tantas cosas de las que soy sumamente apasionado y por las que soy la persona que soy hoy en día es The Legend of Zelda, como franquicia, como videojuego, todo lo que ha salido sobre The Legend of Zelda, incluyendo este hermoso suéter que cargo aquí hoy, que es más viejo, increíblemente viejo, pero le tengo mucho cariño y por supuesto tenía que usarlo temáticamente a pesar de que en este momento en mi ciudad la temperatura está como en unos 35 grados, pero todo sea por amor al arte y por mantenerme temáticamente cohesionado en este episodio. Así que sin mucho más preámbulo vamos entonces a hablar de Zelda por una hora, ¿les parece? Porque lo primero de lo que por supuesto voy a hablar, y ya nuevamente esto va, he dicho ya por supuesto como 20 veces, pero vamos a comenzar con la breve historia de lo que es The Legend of Zelda como franquicia. The Legend of Zelda nació el 21 de febrero de 1986, por eso lo que les mencionaba, que ya en unos días al momento en el que sale este episodio, ya faltaría solamente un día para que cumpla entonces 40 años redonditos de Legend of Zelda en el mundo. Se cumple el 21 de febrero porque ese fue el día en el que salió en Japón el primer videojuego de la saga que se llama The Legend of Zelda. Salió para el NES o Nintendo Entertainment System. Fue la primera consola de Nintendo, la que tenía los cartuchos esos grandototes, y salió The Legend of Zelda en ese momento hace 40 años. Este videojuego nació básicamente de la necesidad que tenía su creador, que es Shigeru Miyamoto, uno de los diseñadores de videojuegos más que más influencia ha tenido a lo largo de la historia de la industria completa de videojuegos, porque este señor nada más y nada menos se le ocurrió no solamente Zelda, sino también Mario, Star Fox, etcétera, un montón de otras franquicias de Nintendo que hoy en día son súper populares, son propiedades intelectuales que valen miles de millones de dólares y que nacieron de la cabeza de esta persona increíblemente creativa y que todavía tenemos la fortuna de tener entre nosotros. Shigeru Miyamoto ideó The Legend of Zelda inspirado principalmente en los viajes que él hacía alrededor de su casa, las colinas y los bosques que quedaban alrededor de su casa, en un pueblo que se llamaba Sonobe, en Japón. Él vivía en una casa rodeada de bosques y colinas que le gustaba explorar cuando era niño. Y él cuenta que una vez cuando era niño se encontró una cueva cerca de donde vivía y solamente armado con una linterna se metió a la cueva y decidió explorarla siendo niño. Esa adrenalina, esa emoción que él sintió explorando esa cueva, explorando esos bosques que estaban cerca de su casa, explorando y subiendo esas colinas que estaban cerca de su casa, él se sintió inspirado una vez cuando comenzó su carrera como desarrollador de videojuegos para en algún momento desarrollar uno que evocara
esa sensación de aventura que él sintió explorando las zonas cerca de su casa cuando era niño. Y de ahí nació entonces la idea principal de The Legend of Zelda. Y si ustedes juegan el primer videojuego de The Legend of Zelda, se van a dar cuenta de que efectivamente se siente como un niño explorando un jardín gigante. De hecho, él utilizó esa terminología en particular cuando hizo el pitch a Nintendo para hacer el videojuego. Él quería crear The Legend of Zelda para que se sintiera como un jardín que se pudiera explorar y que cada juego de Zelda, ya pensando en el futuro, se sintiera como explorar el jardín de tu casa. Solamente hay que convertirlo en una aventura épica, porque obviamente ya sin las limitaciones de la realidad, puedes convertir esa exploración de un jardín en algo sumamente épico y mucho más grande y de un alcance mucho más enorme como lo terminó siendo The Legend of Zelda. De ahí, obviamente, esa fue la idea principal que nació de la cabeza de Miyamoto, pero hay otra persona clave a la que le debemos la razón de ser de The Legend of Zelda todavía al día de hoy, y es otro de las mentes brillantes de Nintendo, el señor Takashi Tezuka. Takashi Tezuka, él fue el encargado de hacer la historia y el escenario de ese primer Zelda que salió el 21 de febrero de 1986, ya con la idea principal establecida por Miyamoto, que es la exploración de un lugar que le recordaba a esos bosques, a esas cavernas y a esas colinas que él exploraba en su infancia. Faltaba ahora meterle una razón de ser, una trama, o por lo menos un esqueleto de trama, porque los juegos que salieron para esa primera generación de videojuegos en los 80 para el NES, no esperen una mega historia que de verdad tú digas, oye, esto es digno de hacer una película. No exactamente, eran historias bastante esqueléticas, bastante lo básico para por lo menos justificar muchas de las acciones que el jugador hace o que ocurren en la pantalla, etcétera. Takashi Tezuka, entonces, él creó la historia y el escenario para complementar la idea de Shigeru Miyamoto, basándose muchísimo en novelas de fantasía. Principalmente, y esto es una curiosidad que va a ser bastante, que se va a repetir bastante a lo largo de seguir desmenuzando The Legend of Zelda como franquicia, está basado en historias de fantasía, particularmente en las obras de Tolkien, específicamente en El Señor de los Anillos. Entonces se puede decir que el primer Zelda es casi un fanfic del Señor de los Anillos. Un fanfic creado por un artista japonés que estaba tan obsesionado con este tipo de literatura de fantasía occidental que decidió adaptarlo a un videojuego japonés con una idea inicialmente de una mente japonesa. Entonces ya ven que de hecho Zelda se puede considerar como un matrimonio, el resultado de un matrimonio entre cultura occidental y cultura oriental. Por lo tanto, eso le da, creo que eso es una de las claves de lo que le ha dado ese appeal, ese atractivo global a The Legend of Zelda como franquicia, porque muchísima gente de distintas partes del mundo ha conectado muchísimo con esta historia y definitivamente la ha hecho mucho más rica, mucho más bonita y un alcance mucho más amplio. Y ojo, la influencia de Tolkien en The Legend of Zelda no solamente por el hecho de que la historia principal estaba basada en El Señor de los Anillos o inspirada en El Señor de los Anillos, sino que incluso algunos aspectos del diseño del videojuego, diseño visual del videojuego, están basados muchísimo en productos occidentales, muchos de ellos relacionados con literatura de fantasía, cuentos de hadas, etc. Y un ejemplo perfecto de ello es el mismo diseño de Link. El diseño de Link, especialmente, yo diría que se ha mantenido esa inspiración a lo largo de todos los juegos, incluso hasta hoy en día. Pero especialmente el Link del primer The Legend of Zelda, el que salió en 1986, está inspirado en Peter Pan. Y fíjense que los diseños en realidad son bastante similares. Link y Peter Pan comparten varios elementos físicos, no solamente las orejas puntiagudas que evocan también a la raza de elfos, bastante típica también de la literatura de fantasía occidental, sino el hecho también la forma del cabello, la vestimenta verde,
el gorrito puntiagudo, o sea, hay muchos elementos de Peter Pan que están presentes en el diseño de Link y que Nintendo nunca ha sido tímido en decir públicamente que sí, nuestra inspiración para el desarrollo de Link como personaje, por lo menos físicamente, fue efectivamente Peter Pan, particularmente el diseño utilizado por Disney, porque recordamos que en 1986, bueno, ya Disney tiene bastantes años de trayectoria detrás, ya es una empresa reconocida en todo el mundo haciendo películas animadas que tuvieron un gran impacto no solamente en Occidente, sino también, como podemos ver, en Japón. Y todo esto influenció y creó una tormenta perfecta para hacer The Legend of Zelda como esta historia épica de fantasía medieval inspirada en literatura occidental de fantasía, y donde también la inspiración está detrás de las exploraciones de un niño japonés en su casa donde creció. Entonces, fíjense cómo todos estos elementos se juntan para crear un videojuego que, a partir de ese primer videojuego que revolucionó la industria como género, un género de aventura, a partir de esta revolución se creó una de las franquicias más exitosas del mundo. Quizás no llega todavía a los pies de Mario o Pokémon, que son franquicias gigantescas dentro de la industria de videojuegos con nombres mucho más reconocidos, pero The Legend of Zelda no es para nada modesto también en cuanto al éxito que ha logrado de forma mundial gracias a esta convergencia de ideas donde se mezclan elementos de la cultura japonesa y de la cultura occidental de una manera que, como digo, una tormenta perfecta para crear una franquicia que al final ha tenido una riqueza que sigue creciendo cada día. Y The Legend of Zelda no es un videojuego solamente donde el diseño, lo físico y el gameplay es lo que llama la atención, sino también, y este aspecto es importantísimo, la música. La música de The Legend of Zelda tenía que, por supuesto, desde su concepción, ser creada para poder conectar ese mundo de fantasía con el jugador. Que el jugador se sintiera parte de este mundo de fantasía. Por eso Link también fue creado como un personaje que se sintiera más como un avatar del jugador y no tanto como un personaje con personalidad propia. Si me explico. Es decir, Link a lo largo de toda la franquicia se ha popularizado, de hecho, por ser un personaje silente, similar a los protagonistas de Pokémon, como lo hablamos en el episodio 4 del podcast, donde cuando un personaje es silente y no tiene directamente, como así, por así decirlo, conversaciones directas donde nuestro personaje dice palabras explícitas en esas conversaciones con otros personajes, entonces es porque la idea es que ese personaje principal represente las ideas y los pensamientos de los que estamos jugando. Es un avatar de nosotros. El hecho de que sea un avatar de nosotros, por supuesto, hace que lo que está en nuestra mente y lo que nosotros queremos que Link sea, nosotros podemos hacerlo mediante nuestra imaginación y mediante las decisiones y acciones que tomamos dentro del juego. Todo esto se ve influido también en cómo se utilizó la música en The Legend of Zelda para también evocar esa fantasía, para evocar esa aventura, esa sensación de descubrir cosas nuevas, esa capacidad que tiene Link como personaje, que es una extensión del jugador, de relacionarse con el mundo y de relacionarse con los personajes, de interactuar, de atacar enemigos, de las peleas, de salvar a princesas. Todos estos elementos también son evocados en la música. Y esto se nota muchísimo y le agradecemos ese legado musical a The Legend of Zelda gracias a probablemente, y me atrevo a decirlo, es el compositor musical más legendario, pun intended, legendario de Nintendo, que es Koji Kondo. Koji Kondo fue el creador de la banda sonora, o lo que se le puede llamar banda sonora de ese primer The Legend of Zelda que salió para NES, con puros sonidos de 8 bits, puros sonidos MIDI de 8 bits, que crearon uno de los temas más legendarios, de nuevo, pun intended, uno de los temas más legendarios de la industria de videojuegos, que es el tema principal de The Legend of Zelda.
Este tema principal terminó siendo tan épico, tan legendario y tan influente en la industria, que ha sido tomado como inspiración incluso para otros videojuegos de temáticas similares o que han sido inspirados por The Legend of Zelda a lo largo de todos estos últimos 40 años. No solamente hablo de Zelda, también, por ejemplo, la banda sonora de videojuegos similares, no exactamente iguales, pero lejanamente similares, por así decirlo, como Final Fantasy, Dragon Quest, tienen también soundtracks que buscan evocar esta misma sensación de aventura, esta misma sensación de estar haciendo algo épico, algo de lo que se va a hablar en leyendas. Esa es la sensación que busca evocar este tipo de música, y Koji Kondo le tenía el pulso agarrado perfectamente para hacer este tipo de soundtracks que desde el primer videojuego y utilizando solamente sonidos de 8 bits logró realizarlo, hacerlo realidad, y esto se extendió mucho más allá a lo largo de los años. A medida que iban saliendo juegos nuevos, se iba puliendo también la forma de hacer soundtracks hasta, por ejemplo, cuando en el año 2011 salió The Legend of Zelda Skyward Sword para Nintendo Wii, para la consola Nintendo Wii. Cuando salió Skyward Sword fue ya el momento en el que Nintendo dijo: vamos a hacer como que la conclusión o la evolución natural de todos estos años que llevamos haciendo soundtracks memorables para Zelda, y fue el primer videojuego de la franquicia de The Legend of Zelda que fue completamente orquestada, una banda sonora completamente orquestada, y fue una decisión casi que a última hora que tomó el ya en ese entonces productor ejecutivo de The Legend of Zelda, Eiji Aonuma, persona increíble de la que también vamos a hablar más adelante, de empezar a hacer soundtracks o bandas sonoras orquestadas, donde por supuesto la utilización de orquesta, oye, le dio una personalidad muchísimo más amplia y pomposa a The Legend of Zelda como franquicia. No me gusta decir seriedad porque eso es caer en la narrativa de las personas que dicen que los videojuegos no son un medio serio. Sí son un medio serio, tanto artístico como comercial. Y simplemente el hecho de que ya ahora los soundtracks tengan orquesta le dio un poco más de peso al impacto cultural que suelen tener estos videojuegos, porque también hay un sector bastante raro, honestamente, de personas que dice que la música de videojuegos no es música. Bueno, ¿y entonces qué es? Entonces, ¿qué es? La música para videojuegos es música, o sea, no es solamente porque el nombre lo dice, sino que una colección de sonidos mezclados de tal manera que sirvan para evocar sentimientos, para evocar sensaciones y para alimentar una narrativa. Eso es música, panas, aquí y en Sri Lanka y en cualquier parte del mundo. Entonces, la música de Skyward Sword, cuando finalmente fue orquestada por primera vez dentro de la franquicia, se ha vuelto el estándar en lanzamientos siguientes como Breath of the Wild, como Tears of the Kingdom, como Echoes of Wisdom y más, y me imagino que seguirá siendo parte del futuro de la franquicia. Entonces, la música sin duda es un elemento importantísimo en The Legend of Zelda y que le da muchísima personalidad a las temáticas de este videojuego. Temáticas que ahora voy a hablar a continuación, porque The Legend of Zelda es una franquicia que, si bien cada videojuego cuenta su propia historia, al final del día todas estas historias tienen ciertos tropes en común que son los que permiten la unificación de todos estos videojuegos dentro de una franquicia. Como les dije, todo nació bajo la temática de la inspiración de que Shigeru Miyamoto, su creador, le gustaba explorar cerca de su casa, y Tezuka era experto y era un alto fan de literatura de fantasía occidental. Ambos elementos se mantienen omnipresentes en todos los demás videojuegos que han salido de la saga The Legend of Zelda. Solamente que si se puede destilar toda esta cantidad de videojuegos en solamente una temática principal, es básicamente la historia de un héroe que busca un héroe que viene siempre de abajo. No es un héroe ya preestablecido desde que comienza el juego, sino que tú construyes esa historia épica de ese héroe llamado Link, que busca en la mayoría de los videojuegos salvar a una princesa, la princesa del reino donde vive, que se llama Hyrule. Busca salvarla a esta princesa que se llama Zelda,
Y en general esto implica también rescatar todo el reino de Hyrule de una posible ruina, siempre llevada por una entidad maligna superior que siempre funge de villano, que casi siempre es Ganon, alguna encarnación similar o simplemente una expresión distinta de este villano central que busca solamente la ruina y la destrucción. Esa es la temática principal de la que se puede destilar absolutamente todos los Zeldas. Pero como les digo, todos los videojuegos al final del día sí implican también una historia específica para cada uno de ellos e incluso hay videojuegos que no se desarrollan en esta tierra llamada Hyrule e igual mantienen básicamente la misma premisa porque por ejemplo Majora's Mask, que va a requerir su propio episodio más adelante, Majora's Mask está basado en una tierra distinta, un mundo paralelo que se llama Termina. Oracle of Ages y Oracle of Seasons, que son los videojuegos que salieron para Game Boy Color, se desarrollan en unas tierras que se llaman Labrina y Holodrum. Todo esto para terminar diciendo que a veces no importa la locación, sino que se mantiene la misma historia de que Link es un héroe que tú como jugador construyes de abajo hacia arriba, desde ser un simple civil del reino hasta convertirse en el héroe del reino, a veces no solamente salvando a Zelda, sino salvando a otros personajes importantes que están relacionados también con el bienestar del reino en el que está basado el juego. Como les digo, casi siempre es Hyrule, pero ha habido varias excepciones en otros videojuegos. Esta es la temática principal por la que se puede destilar Zelda. Y también entonces vemos que se repiten algunos personajes que son constantes a lo largo de la franquicia y que cada uno de ellos aporta algo importante a esta mitología construida a lo largo de todos los videojuegos que han salido de esta franquicia desde 1986 hasta hoy en día, el año 2026, 40 años después. Los que obviamente se repiten a lo largo de toda la franquicia son Link y Zelda. Link y Zelda son los protagonistas inamovibles de The Legend of Zelda como franquicia de videojuegos. Link es este personaje principal que es el héroe, casi siempre viene de una familia, la mayoría de las veces es huérfano o criado por su abuela o por su tío, vive generalmente en un pueblito en las afueras de Hyrule y él se convierte, eventualmente sucede algo que lo transforma en un guerrero excepcional. La princesa del reino de Hyrule siempre es Zelda. Zelda es, por así decirlo, la catalizadora de la mayoría de las acciones que ocurre en todos los juegos de la franquicia, porque incluso en los videojuegos en los que Zelda no sale explícitamente y no es la protagonista, hay algo de ella que inspira algo en ese juego y por lo tanto hace que todo se siga moviendo hacia adelante. Es un personaje así de importante y tiene mucho que ver también con la mitología en general de la franquicia. Y Zelda es esta protagonista entonces, una princesa siempre porque siempre su rol cuando comienza el juego es de ser la hija del rey. El rey de Hyrule no siempre está omnipresente, por eso Zelda toma el protagonismo la mayoría de las veces en los videojuegos en los que ella explícitamente sale y tiene agencia en la historia. Tenemos que como tercer personaje principal que más se repite encontramos a Ganon. Ganon es, bueno, Ganon en su forma bestia, Ganondorf en su forma humana, por así decirlo, de la raza Gerudo. Ganondorf o Ganon es el principal villano de la mayoría de los videojuegos, sin embargo, la existencia de Ganon viene a partir de la existencia de un personaje que salió en el videojuego que mencioné hace un ratito, Skyward Sword, que es cronológicamente el primero en cuanto a historia. Ganondorf es la encarnación del odio, de una maldición de odio que de un personaje de Skyward Sword que se llama Demise. Pero bueno, no vamos a ahondar tampoco en la historia de cada videojuego porque si no este episodio va a terminar durando 3-4 horas y por mí no hay problema, pero por ustedes yo respeto el tiempo de mis oyentes. Así que nada, Ganon slash Ganondorf es otro de los personajes principales. Es gracioso que hay otros personajes que se repiten a lo largo de la saga, pero que no son tan importantes, sino que terminan siendo como running gags, como que personajes que encarnan también en cada videojuego, pero que no tienen una relevancia demasiado grande en la saga, como por ejemplo Beedle
uno de los vendedores que salió a partir de The Wind Waker y ha salido muchas veces en otros videojuegos desde entonces. Hay otros personajes como Linebeck, la niñera, la que tradicionalmente es la niñera de Zelda, que se llama Impa, que ha tenido también varios roles en varios videojuegos con diferentes encarnaciones, y así otros personajes que han salido a lo largo de la saga repetidos, pero que el triunvirato principal son Link, Zelda y Ganon, que no es casualidad, porque cada uno de ellos representa una fuerza en particular que es central para la mitología de The Legend of Zelda, que es la Trifuerza. La Trifuerza es una reliquia sagrada creada de acuerdo a la mitología de The Legend of Zelda, creada por tres diosas que se llaman Nayru, Farore y Bin, que representan cada una de estas diosas al terminar de crear el mundo y abandonarlo para que ya el mundo se desarrollara por sí solo. Dejó como recuerdo una reliquia dorada conformada por tres triángulos que se llaman la Trifuerza. Cada uno de esos triángulos representa un valor en particular, representan poder, sabiduría y coraje. En cada videojuego se supone que dentro de la mitología, si una persona que no tiene estos tres valores balanceados en su corazón toca la Trifuerza, que ojo, la idea de la Trifuerza es que es una reliquia que concede un deseo cualquiera. La persona que la toque tiene derecho a a decir un deseo cualquiera y la reliquia se lo va a cumplir. Sin embargo, si una persona que no es pura de corazón, que no tiene un equilibrio perfecto de estos tres valores, poder, coraje y sabiduría, en su corazón toca la Trifuerza lo que hace es dividirse. A esa persona no pura de corazón que tocó la Trifuerza y le obligó a dividirse, le va a quedar el pedazo de la Trifuerza que tenga el valor más cercano a su corazón, a lo que es su corazón en ese momento. Y los otros dos pedazos se van hacia dos personas al azar en el reino de Hyrule que tengan más fuerte ese valor de ese pedazo, de ese triángulo que quedó. Entonces, de acuerdo a la mitología de Zelda, la Trifuerza se separa siempre porque casi siempre Ganon o Ganondorf o una fuerza maligna es la primera que la toca y siempre a él le corresponde la Trifuerza del Poder porque es el único valor que tiene su corazón. Mientras que la de sabiduría siempre va a Zelda por ser la princesa de esta nación, del reino de Hyrule, y la Trifuerza del Coraje siempre va a Link. A veces no siempre, a veces la Trifuerza del Coraje porque quizás la encarnación de Link no ha nacido o en ese momento Link no se ha convertido todavía en un héroe lleno de coraje, de valentía. La Trifuerza del Coraje casi siempre está dividida a veces en fragmentos y tiene que recolectarlos Link para poder asumirlo. Se supone que la idea entonces es que una vez estos tres fragmentos están separados, el villano, que casi siempre, como les digo, es Ganondorf, el villano busca a estos otros dos personajes, a Link y a Zelda, unirlos bajo un mismo techo para poder tener acceso finalmente a la Trifuerza completa, porque una vez que la Trifuerza se separa, si uno de los tres personajes que posee un fragmento logra juntarlos nuevamente, ahora sí va a tener derecho a pedir el deseo. Y por supuesto, Ganondorf el villano siempre va a querer pedir un deseo relacionado con la conquista o la destrucción de Hyrule. Esta es la temática principal de esta mitología y por eso estos tres personajes son tan esenciales para toda la saga, Link, Zelda y Ganon/Ganondorf, porque cada uno de ellos representa uno de los valores de la Trifuerza, que es la reliquia central de The Legend of Zelda como franquicia y de la mitología de The Legend of Zelda para que funcione y para que siga siendo lo que es y la fórmula de su éxito. Ahora voy a hablarles un poco sobre cuáles son los juegos que han salido a lo largo de la historia de Zelda. Miren, han salido muchísimos. Honestamente, en la investigación para esto, la lista es enorme porque también ha habido muchos spin-offs, no solamente ha habido lanzamientos mainstream, por así decirlo, que son los que cuentan la historia principal de la leyenda de Zelda, sino que también ha habido muchos spin-offs que muchos de ellos de hecho no tuvieron éxito comercial, algunos incluso no llegaron al continente americano, se quedaron solamente en Japón. Algunos de ellos han tenido éxito de hecho los más recientes sí han tenido éxito mundial, ya Nintendo le ha como soltado un poquito la mano a Zelda como franquicia y ya permite que otros desarrolladores de videojuegos hagan también
spin-offs de Zelda, muchas veces, incluso recientemente con Age of Imprisonment, un spin-off que es canon al universo de Zelda, es decir, su historia pertenece a la historia general de toda la franquicia, cosa que era inédita hasta este momento. Entonces, sí hay muchísimos videojuegos, pero puedo mencionar de acuerdo, porque se me olvidó anotarlos honestamente, pero sí recuerdo la mayoría, por lo menos desde mi cabeza, de acuerdo a la consola en la que han salido. Si pienso en las consolas de Nintendo, recuerdo rapidito cuáles son los Zeldas que han salido. La primera consola, en la NES, Nintendo Entertainment System, la primera consola de Nintendo, salió por supuesto el The Legend of Zelda original en 1986 y luego salió una secuela que hoy en día se considera una de las ovejas, una de las, para mí, la oveja negra de la franquicia principal, que se llama The Legend of Zelda 2, Adventure of Link. Un videojuego que es bastante infame por su dificultad y por ser side-scrolling, es decir, es 2D side-scrolling, mientras que el primer The Legend of Zelda era top-down, era con visión desde arriba. Eso siempre incomodó a muchísima gente, más el pico de dificultad que tiene Zelda 2 es bastante amplio, por lo tanto se considera como que la oveja negra de la familia, ¿no? Luego cuando salió la segunda consola de Nintendo, por lo menos consola de casa, la Super Nintendo SNES, salió The Legend of Zelda A Link to the Past, que es probablemente el Zelda que más influenció el resto de la franquicia por muchísimos años hasta que salió Breath of the Wild. Porque la fórmula de A Link to the Past, esa de recolectar 3 reliquias sagradas, primer punto de no retorno, ocurre luego una recolección adicional de otras reliquias sagradas y luego un tercer acto con donde utilizas todas las reliquias sagradas obtenidas para vencer al enemigo final. Esta fórmula es la que se volvió estándar en prácticamente 90% de los Zeldas que salieron después de A Link to the Past. Por lo tanto, es uno de los Zeldas que más se ve de forma positiva y como una influencia enorme, no solamente en la misma saga, sino en la industria en general, porque muchísimos videojuegos de aventura, de acción-aventura, cuando vieron la fórmula y el éxito de A Link to the Past, dijeron, oye, yo también puedo hacer eso. Y de ahí nacieron muchas otras franquicias similares que muchas de ellas también tienen éxito hoy en día, muchísimos años después. Para Game Boy salió también un Zelda importante que se llama Link's Awakening. The Legend of Zelda Link's Awakening fue un Zelda importante porque fue uno de los The Legend of Zelda en los que Zelda no aparece, sino que el protagonista es Link, se desarrolla en una región que no es Hyrule, en el caso de Link's Awakening una pequeña isla que se llama Koholint, que en teoría no existe o no debería de existir. Un poquito de spoiler ahí, pero es un videojuego que también fue una influencia bastante grande en la franquicia porque debido a su éxito y a la buena recepción que tuvo por parte de los fans de la franquicia y de Nintendo en general, se dieron cuenta como que, oye, también podemos explorar ciertas historias que son relacionadas con Zelda, pero no exactamente tienen que ser constantemente la lucha entre Hyrule, entre Link, Zelda y Ganondorf por el bienestar de Hyrule. Hay otras cosas que podemos explorar teniendo a Link como protagonista. Y Link's Awakening fue el primero en que logró eso. Luego viene la Nintendo 64 y ahí viene el videojuego más importante del siglo XXI, me atrevo a decir. Bueno, salió a finales del siglo XX, pero es que su lanzamiento fue un terremoto que todavía se siente en pleno siglo XXI, que fue The Legend of Zelda Ocarina of Time. The Legend of Zelda Ocarina of Time fue el primer videojuego de la saga de The Legend of Zelda completamente en 3D y esa transición de 2D a 3D que mucha gente la temía, decían que, oye, ¿cómo se va a traducir un videojuego de esta manera, 3D y tal, bla, bla, bla? Nintendo sacó la pelota del parque con Ocarina of Time, a tal punto que creó elementos de los videojuegos en 3D en general
que todavía se utilizan hoy en día. Cosas como el Z-targeting, que es el de utilizar el botón Z del control del Nintendo 64 para enfocarte en un enemigo y pelear con él. El sistema de combate, que además Miyamoto dijo que estaba inspirado en combates entre samuráis. Otro elemento japonés metido en un videojuego lleno de cultura occidental. De nuevo, esa tormenta perfecta combinación entre dos elementos culturales. Desde los gráficos utilizados, desde la utilización del soundtrack y el dinamismo de ese soundtrack también. Hay muchísimas cosas de Ocarina of Time que fueron revolucionarias en su momento y que todavía hoy en día se siente su influencia en toda la industria de videojuegos, no solamente en la saga de The Legend of Zelda. Luego, en la misma Nintendo 64, tuvimos la secuela que para mí es personalmente mi videojuego favorito de la franquicia y mi videojuego favorito de la vida. O sea, no hay todavía hoy en el año 2026 no hay otro videojuego que me guste más que The Legend of Zelda Majora's Mask. Fue una secuela directa de Ocarina of Time. De hecho, utilizó incluso el mismo motor gráfico. El Link es el mismo Link de Ocarina of Time. Gráficamente es idéntico. Reciclaron incluso los assets de la mayoría de los personajes para esta nueva región donde se desarrolla este juego, que como les medio mencioné al principio, es un mundo paralelo que se llama Termina. Todo en Majora's Mask es brillante. No voy a hablar más al respecto porque yo en el futuro cercano voy a hacer un episodio exclusivamente para hablar de Majora's Mask porque este juego es importantísimo para mí a niveles que no les puedo ni explicar con palabras. Pero ese fue el segundo juego que salió para Nintendo 64, continuando esta tendencia de la transición de Nintendo a 3D, mucho más pulido, mucho más corto, sí, pero con una ambición que le permitió resaltar lo suficiente como para convertirse hoy en día en un clásico de culto dentro de la saga de Legend of Zelda. Luego vino el Game Boy Color, y en el Game Boy Color tuvimos unos clásicos como lo fueron Oracle of Ages y Oracle of Seasons. Fueron los primeros de Legend of Zelda que fueron co-desarrollados por una compañía externa a Nintendo, en este caso Capcom, y fueron elaborados casi como bajo la misma fórmula que utiliza Pokémon, que saben que Pokémon hace juegos de dos versiones, precisamente para que cada versión tenga exclusivos, Pokémon exclusivos y otros elementos exclusivos, para alimentar el intercambio entre personas que compren las versiones distintas y así la gente pueda conectar mediante ese proceso de intercambio. En el caso de Oracle of Ages y Oracle of Seasons, la idea era que son dos historias ligeramente distintas, con muchas cosas en común, pero lo suficientemente distintas como para considerarse dos videojuegos separados que valía la pena jugar ambos, para luego conectarlos y pasar una historia completa en común. Esto fue bastante novedoso también en su momento. Es un videojuego, ambos videojuegos son bastante entretenidos, no se ha vuelto a hacer una fórmula similar, pero en ese momento fue igual novedoso y revolucionario en cuanto a lo que se logró, además de que haber salido en Game Boy Color significaba volver nuevamente a la estética 2D, top-down, visto desde arriba, y sin embargo es bastante apreciado por lo bien pulidos que son los gráficos pixelados dentro de este Zelda. Bueno, bien pulido en el sentido bastante minimalista, porque son píxeles, un estilo artístico bastante minimalista, lo que permitía la Game Boy Color hasta ese momento. Y que lograron, por supuesto, también ser una influencia en otros videojuegos de aventura y RPG similares que podían salir por una consola tan sencilla como lo es la Game Boy Color. Luego vino la Nintendo GameCube, que fue la próxima consola principal de hogar 3D que salió para el mercado mundial. Y ahí salió The Legend of Zelda The Wind Waker. The Wind Waker tiene hoy en día ya tuvo su arco de redención por ser un muy buen Zelda, precisamente por tener un estilo artístico que no ha envejecido ni un año. Este estilo cel shaded ha sido bastante adorado a lo largo de las últimas décadas, precisamente porque se siente que no es posible que envejezca. No envejece este estilo, además de tener una historia bastante bonita, bastante novedosa, mucho más ambiciosa en cuanto a la expansión del videojuego, tanto la historia como todo lo que se puede explorar, porque aquí en Wind Waker exploras todo un mar montado en un botecito.
que solamente dependes del viento para poder funcionar. Y el videojuego al principio fue bastante controversial porque se esperaba algo un poco más hiperrealista. Esa era la época en la que ya PlayStation 2 estaba arrasando en el mercado de videojuegos con gráficos bastante realistas, bastante más parecidos a la vida real, por así decirlo. Mientras que Nintendo todavía estaba experimentando con estilos gráficos más caricaturescos, más que trataran de no sentirse envejecidos cuando más adelante surgieran mejores tecnologías. Y The Wind Waker sufrió de eso al principio. Sin embargo, se mantuvo bien dentro del subconsciente de los fans de Zelda y hoy en día es uno de los juegos más venerados dentro de la saga. Sin embargo, dentro de Nintendo, lo que fueron Shigeru Miyamoto, Eiji Onuma, productor de The Legend of Zelda, tomaron nota de la recepción que tuvo Wind Waker y decidieron terminar el ciclo de GameCube y comenzar el de la Nintendo Wii con un Zelda más cercano a lo que al parecer los fans querían con respecto a gráficas hiperrealistas y una temática mucho más madura, que fue The Legend of Zelda Twilight Princess. Twilight Princess es venerado también dentro del fandom como el Zelda más cercano a ese tipo de videojuegos que salieron durante la década de los 2000, con gráficos realistas, con historias un poco más oscuras y maduras, y con elementos un poco más complejos. Tratar de no hacerlo tan fácil para que no se sintiera fácil, sino que se sintiera más complejo como para gamers más veteranos, por así decirlo. Sin embargo, igual el appeal, el atractivo de Twilight Princess terminó siendo también mundial y es uno de los Zeldas más exitosos también de la franquicia. Luego tenemos que paralelamente GameCube, Game Boy Advance, la consola portátil que le siguió a la Game Boy Color, también tuvo sus videojuegos de Zelda y uno de ellos fue The Legend of Zelda Minish Cap. The Minish Cap es un videojuego también bastante simpático que también utilizó la estética top-down, utilizando los gráficos de Game Boy Advance un poco más avanzados que Game Boy Color. Y no solamente estuvo Minish Cap, sino también que estuvo Four Swords, que es un videojuego bastante peculiar. No soy muy fan de ese videojuego, pero es que fue un videojuego más que todo creado para tratar de promocionar la capacidad que tenían los Game Boy Advance de conectarse unos con otros para jugar multiplayer. Y esa es la idea del nacimiento de Four Swords como videojuego. Luego, más adelante, cuando tuvimos la Nintendo Wii, no solamente salió también Twilight Princess para Nintendo Wii, sino que salió ahí casi al final del ciclo de vida de la Nintendo Wii, salió The Legend of Zelda Skyward Sword. Skyward Sword es uno también de los más importantes de la saga, más que todo desde el punto de vista de historia, porque la historia de este videojuego significa el origen de toda la saga como tal. La idea de The Skyward Sword fue de que este videojuego es cronológicamente el primero y que lo que ocurre en Skyward Sword influye absolutamente en todos los demás Zelda, tanto pasados como futuros. Por lo menos para tratar de darle sentido a la historia, debido a que, y esto también merece su propio episodio, hablar de esto, durante muchísimos años hubo la teoría de que todos los Zelda estaban conectados mediante una línea de tiempo, y esta línea de tiempo finalmente Nintendo cedió a hacerla canon. Sin embargo, al hacerla canon hubo muchísima confusión con respecto a la posición de varios videojuegos en esta línea de tiempo. Sin embargo, si hay algo que está completamente fuera de debate, es que Skyward Sword es el videojuego que está de primerito en esa línea de tiempo y que de ahí se desprenden absolutamente todos los demás. Entonces se convirtió en un videojuego prácticamente obligatorio para aquellos que quieran teorizar sobre de qué trata toda la temática de The Legend of Zelda a lo largo de todos los videojuegos que han salido en la franquicia. Skyward Sword es el punto de partida óptimo para poder tratar de darle sentido a la conexión entre todos los demás Zeldas, más allá de los que son secuelas obvias, como Majora's Mask de Ocarina of Time. Sin embargo, esto se va volviendo un poquito más claro, es decir, el tipo de secuelas y la conexión de ciertos celdas con celdas anteriores desde el punto de vista de hilar una historia mucho más amplia
con respecto a los que salieron para la consola Nintendo DS. La Nintendo DS, que fue la siguiente consola portátil de Nintendo después de Game Boy Color, vio dos Zeldas en particular y ambos fueron una secuela uno del otro y son The Legend of Zelda Phantom Hourglass y Spirit Tracks. Phantom Hourglass es una secuela directa de The Wind Waker, el que salió para GameCube. Se trata también de Link navegando en el gran mar con la compañía de Tetra, la pirata Tetra, donde terminan, bueno, metidos en un problema, en una isla, con un espíritu de una ballena que fue secuestrado, etc. Y luego viene Spirit Tracks, que es una secuela directa de Phantom Hourglass y por lo tanto también una segunda secuela de The Wind Waker, donde ya finalmente ese Link de The Wind Waker y de Phantom Hourglass en algún momento descubrieron un nuevo continente que nombraron Nuevo Hyrule, fundaron este nuevo reino llamado Nuevo Hyrule y fundan este nuevo, unas generaciones después, ocurre la aventura que sucede en Spirit Tracks. Estos dos videojuegos fueron entonces, como les dije, uno de los ejemplos más claros de, ok, ahora sí estamos haciendo secuelas directas a celdas anteriores que se pueden ubicar de manera más sencilla en esta línea de tiempo que se ha ido creando. Luego vino para 3DS. Para la Nintendo 3DS salió uno de mis Zelda favoritos, que es A Link Between Worlds. A Link Between Worlds es una especie de secuela espiritual o un remake, pero con una historia ligeramente distinta, bueno, ligeramente bastante distinta de A Link to the Past. De hecho, incluso los nombres se parecen, porque se desarrolla incluso en el mismo Hyrule, solamente que unas cuantas generaciones después, el mismo diseño, el mismo mapa, etc. A Link Between Worlds salió para 3DS, utiliza muy bien la tecnología 3D de la 3DS, es bastante divertido, marea un poquito, pero es bastante divertido, es uno de mis Zelda favoritos también, funcionó muy bien. Y como les digo, también alimentó esta secuela directa, por así decirlo, de un videojuego que ya tenía bastantes años para ese momento, como lo fue A Link to the Past. Luego de A Link Between Worlds en 3DS, salió la Nintendo Wii U. Nintendo Wii U, una consola que estuvo destinada al fracaso de su salida por el pésimo marketing que tuvo. Yo tengo una Wii U, me encanta mi Wii U, no me arrepiento en ningún momento de haberla comprado. En Wii U tuvo un Zelda nada más original para la consola que salió prácticamente al final de su ciclo de vida y al comienzo de la Nintendo Switch, que fue The Legend of Zelda Breath of the Wild. Breath of the Wild, similar a Ocarina of Time, vino para cambiar el panorama por completo, es una locura. Se convirtió en uno de los videojuegos más exitosos de la historia, cambió por completo la fórmula de Zelda. Buenísimo, no puedo hablar más al respecto porque también quiero dedicar un episodio solamente a esto, pero Breath of the Wild nuevamente cambió las reglas del juego en la industria, se convirtió en una locura. Todos los juegos de mundo abierto hoy en día quieren emular a Breath of the Wild y la secuela que salió para Switch también, Tears of the Kingdom, se convirtió también en una locura. Porque pulió absolutamente todas las mecánicas de Breath of the Wild a tal punto en que la gente dijo, ¿cómo es posible que Nintendo haya hecho este videojuego en una consola que ya para el momento en que salió ya ha sido bastante cuestionada con respecto a su capacidad gráfica y de memoria, la Nintendo Switch? Sin embargo, Tears of the Kingdom hace milagros con lo que tiene y esto luego fue expandido ligeramente con un retorno a la forma, por así decirlo, con el último videojuego que salió por lo menos de estos mainstream de Zelda, que es The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, que tiene esta estructura, esta visión igual top-down como los clásicos Zelda, igual con se puede decir 2.5D, porque es 3D, pero trata de emular la visión top-down de los juegos 2D del principio de la saga, de los 80. Y tiene la novedad, y tuvo considerado hoy en día revolucionario también nuevamente, porque la protagonista esta vez es solamente Zelda. La princesa Zelda es la protagonista, es el personaje que controla quien juega el juego y tiene una manera de jugar completamente distinta. Había gente que quería meterlo como spin-off y los creadores de Zelda dijeron, no, 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 esto es un juego mainstream, esto es un juego parte de la saga principal, esto no es ningún spin-off, solamente que Zelda es la protagonista.
y si no te gusta, soporta. Y la verdad es que terminó siendo un juego para mí, uno de mis favoritos también. Me pareció genial todo lo que hicieron. Zelda como protagonista es maravillosa. No funciona tanto lo de ser una extensión del jugador ya, porque esta Zelda obviamente tiene una personalidad bastante establecida, que quizás igual en teoría es una protagonista silente en Echoes of Wisdom, pero tiene una personalidad bastante definida que es bastante divertida explorarla jugando con ella y a través de ella. Entonces, hasta ahora ese ha sido el último videojuego de la saga. Ah, bueno, perdón, me salté uno de 3DS. Lo que pasa es que yo no lo he jugado. Es uno de los pocos Zelda que no he jugado nunca, que es Triforce Heroes. Triforce Heroes es un videojuego que salió para 3DS, también casi al final de su ciclo de vida. Es un juego también como multiplayer, similar a Four Swords y Four Sword Adventures, que tampoco nombré, pero es porque Four Sword Adventures es como un remake de Four Swords. Es un juego creado principalmente para ser multiplayer, por lo tanto, a nivel de historia y de importancia en la saga, tiene sus cositas, pero tampoco es algo que, oye, si te lo saltas no pasa nada. Algún día lo jugaré y daré una reseña mejor, pero Triforce Heroes es un juego que existe. Eso es lo que puedo decir hasta ahora. Y bueno, esos todos son los videojuegos de Zelda que han salido. Como les dije, mi favorito personal es Majora's Mask, al que le voy a dedicar un episodio entero en algún momento. Y los he jugado prácticamente todos excepto Triforce Heroes. He disfrutado todos los que he jugado. Quizás mi menos favorito hoy en día es Zelda 2. Zelda 2 sin duda se ha ganado bastante a pulso eh, ese título de la oveja negra de la franquicia, pero incluso siendo mi menos favorito, lo disfruté. Los Zelda me parece que es una saga bastante disfrutable y que para mí tiene un futuro enorme. The Legend of Zelda es un videojuego que no, una franquicia en general, que tiene muchísimas cosas que explorar, que incluso yo siento que todavía no se ha tocado ni siquiera un poquito del fondo del potencial que tiene The Legend of Zelda como franquicia. Se está desarrollando una película que sale en el año 2027, por primera vez una adaptación cinematográfica de The Legend of Zelda. Eso me tiene súper nervioso, pero también súper emocionado, porque obviamente Nintendo está completamente involucrado y yo confío en que ellos van a hacer que su propiedad intelectual se respete en este nuevo medio. Y nada, The Legend of Zelda ha sido una franquicia que para mí ha conectado muchísimo emocionalmente, porque nada, me hace muy feliz. Un videojuego que me ha acompañado muchísimo cuando me regalaron en 1999 o fue en el 98 mismo. Yo creo que fue a principios del 99, creo que fue en enero o fue en... No sé si fue para marzo del 99, mi cumpleaños, o en diciembre del 98 cuando era Navidad, que me regalaron Ocarina of Time. Eso para mí me cambió la vida. Ese fue mi primer Zelda. El primer Zelda que yo jugué fue Ocarina of Time para 64. Y la conexión emocional que yo tengo con Zelda es muy grande porque cuando yo empecé a jugar Ocarina of Time como niño, lo mencioné en el episodio de Pokémon y no quiero ser acá buhu, el chiquito emo y de pocos amigos y rarito, etcétera. Pero la verdad es que sí era un niñito bastante tímido, bastante rarito, con pocos amigos. Me gustaba mucho estar encerrado en mi cuarto jugando videojuegos, saliendo bien en clases para poder justificar las horas de videojuegos que dedicaba. Y Ocarina of Time me impactó muchísimo porque es una historia muy épica, muy amplia. Yo no había jugado todavía hasta ese momento un videojuego así, en el que yo me involucrara tanto en una historia, y que fue el videojuego que me ayudó a aprender inglés. En el episodio 2 sobre Spanglish yo mencioné que yo aprendí inglés por mi propia cuenta gracias a Ocarina of Time, porque yo quería saber lo que decían los personajes, yo quería saber qué significaba cada palabra de cada cuadro de diálogo que yo veía en Ocarina of Time a lo largo de la aventura. Entonces yo me sentaba en el piso viendo hacia el televisor y cada vez que apretaba el botón A en el control para avanzar al siguiente diálogo, yo tenía que tener mi diccionario Larousse de inglés-español al lado para ver palabra por palabra qué significaba cada una y luego hacer las conexiones para hacer las oraciones y darle sentido. Y así saber lo que estaba pasando en la historia del videojuego y no perderme de ningún detalle de todo lo que estaba ocurriendo. Y esa fue la manera en la que yo aprendí inglés de forma más eficiente y completamente autodidacta, sin hacer ningún curso. Solamente por la emoción de querer entender de qué se trataba Ocarina of Time. Así que no me pueden culpar
que yo considere The Legend of Zelda como una saga, como una franquicia importantísima desde el punto de vista emocional para mí. Además que me acompañó en muchos momentos en los que me sentía muy solo, en los que quizás los amigos con los que tenía no les gustaban tampoco los videojuegos. Entonces siempre fui mucho de jugar videojuegos de un jugador. Y Zelda fue el que me brindó, el primer videojuego que me brindó esa experiencia óptima de un juego que yo podía disfrutar solito y que no importa que no hubiera más nadie con quien comentarlo, porque me gustaba simplemente yo mismo sentarme a pensar en todo lo que ocurría en el videojuego, en teorías, en explorar cosas que no me imaginaba que existían en el videojuego, en inventarme historias paralelas con estos personajes. O sea, es un videojuego que conectó muchísimo espiritualmente con alguien que, como yo, que es hijo único y en general una persona bastante solitaria. Ese tipo de videojuegos conecta muchísimo, muchísimo con personas como yo. No me arrepiento ni un poquito porque ha sido una compañía muy bonita que he disfrutado todavía hasta hoy en día. Que del 98 para acá han pasado ya. eh, no sé sumar, un poco menos de 30 años. Pero sí, poco más de 30 años. Poco menos de 30 años. Ese videojuego se ha convertido en parte inamovible de quien soy. La franquicia en general, no solamente Ocarina of Time, hablo de la franquicia en general, no lo cambiaría por nada del mundo. Y me hace muy feliz que siga existiendo. Me pone muy emotivo todavía hoy en día cada vez que hay un anuncio nuevo de un nuevo Zelda, de un nuevo videojuego, un nuevo, lo de la película, si sale una serie o una animación hecha por fans, porque la comunidad de fans de Zelda también es impresionante y muy positiva en general. Y es una franquicia que me hace muy feliz. Y honestamente me hace muy feliz hablar de ella y tener la oportunidad de que ustedes, si hay alguna persona que está llegando hasta acá el episodio y me está escuchando y conecta muchísimo con Zelda, se sientan también vistos y escuchados de que sí, somos muchas las personas que consideramos un videojuego como Zelda como algo bastante importante de nosotros, como unas personas pueden considerar un libro o una película o un cuadro o una estatua, cualquier otra obra artística. The Legend of Zelda es esa obra artística para mí, la saga entera, particularmente algunos juegos en particular como Majora's Mask o Ocarina of Time, pero en general es una franquicia que conecta conmigo por eso, porque me ha acompañado en las buenas, en las malas, en las peores y siempre me va a sacar una sonrisa y se va a convertir en un refugio para mí. Así que yo espero que Zelda todavía tenga muchísimos años más de vida como franquicia y que salgan muchas cosas cool por muchísimos años más. Muy bien, en la sección de las trincheras de hoy, solamente quiero hacer un rant bastante corto con respecto a unas noticias que están saliendo esta semana, que se suman a muchas noticias que han salido en los últimos 3 4 años aproximadamente, que siento que es más o menos el tiempo en el que este desastre se ha vuelto mucho más complicado. Y es la crisis que hay ahorita en la industria de videojuegos con respecto a los desarrolladores, a las compañías grandes, las desarrolladoras de videojuegos llamados AAA. AAA son estos videojuegos con presupuestos absurdos que tienen un nivel de pulitura exquisita, son equivalentes a una producción hollywoodense, pero que salen uno cada 6 7 años, tienen ciclos de producción larguísimos, tienen presupuestos infladísimos. A mí me parece absurdo hoy en día pensar en un videojuego que tenga un presupuesto de 200 300 400 millones de dólares. Eso no tiene sentido para mí. Pero esto me pone muy triste porque a propósito de esta semana vi la noticia de este videojuego que se llama High Guard, que es un shooter tipo Battle Royale, free to play, creado por una compañía que se llama, yo anoté aquí el nombre de la compañía, Wildlight Entertainment. El videojuego fue anunciado al final de los Game Awards. Toda la gente se quedó como que, ¿qué? ¿Por qué otro clon de Overwatch para cerrar una programación tan importante como lo es los Game Awards, para bien o para mal? El videojuego ya tuvo un lanzamiento bastante trastabillado porque ya el internet se había puesto en contra del videojuego por el terrible marketing que tuvo, por el hecho de que es otro shooter en primera persona tipo Battle Royale, digo Battle Royale no, tipo de héroes, ajá, como MOBA. Eh,
Y el hecho de que el videojuego no presentaba nada extremadamente novedoso como para justificar el nivel de hype que tuvo en su momento, en el momento de su anuncio durante los Game Awards. A propósito de esto, la compañía Wildlight tuvo un montón de despidos masivos la semana pasada, lo cual pone en perspectiva el hecho de que, oye, vamos a ver otro Concord más, otro videojuego que ni siquiera se le va a dar la oportunidad de encontrar su público, encontrar su nicho, sino que simplemente las consecuencias las pagan las personas que trabajaron en su desarrollo porque no vendió 10 millones de unidades en una semana. A eso estamos llevando a la industria de videojuegos, a un estándar que va a ser imposible de cumplir, precisamente porque también están accionistas en estas compañías grandes que cada vez exigen cosas estúpidas, exigen nuevos techos para las compañías y las compañías lo que hacen es presionar a los creativos para cumplir esos techos que cada vez están más arriba y que simplemente son esos, son techos, tú no puedes superar un techo, o sea, puedes quitarlo y ampliarlo, pero los techos en todos los niveles económicos existen. Las compañías no pueden tener ganancias y crecimientos eternos. No existe ninguna compañía que todos los años crezca y que ese crecimiento sea eterno. Llega un momento en que hay que buscar estabilidad. Hay muchos accionistas de la industria de videojuegos que no entienden cómo funciona la industria y buscan es simplemente que todas las compañías sigan creciendo para que sus acciones sigan creciendo de forma infinita y sigan acumulando riqueza infinita. Y es como, coño, la industria de videojuegos no es una maquinita de dinero que hace brrr. No puede verse la industria de videojuegos como algo así, porque al final la industria de videojuegos, al igual que la industria cinematográfica, la industria televisiva, tienen capacidades y limitaciones debido a la tecnología, debido a los consumidores, debido al mercado, etcétera, que no se pueden desdoblar ni modificar como le dé la gana a personas que no tienen nada que ver con el medio, que son siempre la mayoría de los accionistas de esas compañías, que están llevando entonces a estas compañías a tomar decisiones horribles como los despidos masivos, que son absurdos porque casi siempre son despidos a personas que hicieron un videojuego que le fue bien, pero como no le fue súper bien, en el sentido de que no vendieron 1 millón de copias en una semana, está botado a la mitad del personal. ¿Por qué? ¿Por qué se toman en serio esas metas completamente irrealizables en cómo está el mercado hoy en día? Y son cosas que tú te pones a pensar y tú dices, la industria va a tener un colapso similar al de los años 80, porque todas estas grandes compañías están viviendo esta crisis y no aprenden absolutamente nada de lo saludable que todavía están por lo menos las compañías indie. Las compañías indie, que son estas que hacen videojuegos en presupuestos mucho más pequeños, con cantidades mucho menores de personal, donde el trabajo es prácticamente de pasión y no tanto de esperar a hacerse ricos de un día a otro, tienen todavía un output de videojuegos bastante saludable. Salen miles, cientos y miles de videojuegos al año hechos por compañías indie que cada uno encuentra su nicho en particular y tiene su éxito en ese nicho. Pero las compañías grandes, si no lanzan un videojuego que después de invertirle 300 millones de dólares en presupuesto, no recuperan los gastos en una semana, lo dan por muerto. Eso es una práctica increíblemente tóxica que lo que va a llevar es al colapso de la industria en general. Y los indies solitos, no sé si puedan cargar en sus espaldas toda la industria de videojuegos si esto no se arregla en ningún momento. Hay algunas excepciones, sí. Por ejemplo, y no es porque sea fanboy de Nintendo, obviamente tengo un poquito de sesgo al respecto. Y Nintendo no es una compañía para nada que sea exenta de críticas. Nintendo hace bastantes cosas mal, criticables y que en episodios más adelante puedo tocar con bastante sinceridad. Pero por ejemplo, Nintendo sí tiene videojuegos AAA en los que invierte cantidades absurdas de dinero y espera que el retorno de ese dinero venga relativamente pronto, pero entre esos videojuegos AAA también lanza videojuegos con presupuestos mucho más pequeños que van dirigidos a nichos de mercado más pequeños que tienen éxito y que el dinero de ese éxito se utiliza para entonces alimentar los presupuestos de nuevos videojuegos pequeños y seguir creciendo los presupuestos de los videojuegos grandes. Esa debería ser una práctica un poco más sana que pueden replicar otras compañías grandes como Ubisoft, que también ha cometido unas cagadas monumentales últimamente, como el caso de la desarrolladora de Highguard, Wildlight Entertainment, como Insomniac, como Sony, como Microsoft, como EA, como todas estas grandes compañías que
se están canibalizando a sí mismas si continúan con expectativas absurdas por cumplir con los accionistas. Entonces, esta sección de las trincheras quiero dedicarla a partir de esta noticia que salió esta semana, simplemente reflexionar como consumidores, porque sé que la mayoría de los que escuchan este podcast, si llegan hasta acá, son consumidores de videojuegos. Como consumidores tenemos que exigir a las compañías que tengan prácticas más saludables porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros poder seguir disfrutando videojuegos en el futuro y también que la industria entera no colapse y nos quedemos nosotros secos. Nos quedemos completamente sin industria de videojuegos por culpa de unas 3 4 compañías multimillonarias que no pudieron seguir siendo más multitrillonarias de lo que son. Y a partir de eso las consecuencias las sufrimos los gamers, los que disfrutamos los videojuegos y que no estamos pendientes constantemente de que, uy, este videojuego que costó 600 millones de dólares no funciona bien en 60 FPS, no lo voy a comprar y listo, fracasa el videojuego, la compañía quiebra por completo, despiden un gentío y murió entonces una parte importante de la industria. Hay que tomar en cuenta esas decisiones entonces para por el bien de la industria de videojuegos y también por el bien de nosotros como consumidores de videojuegos. Bien, y para cerrar este episodio que se ha hecho un poco largo, un poco más largo que el de Pokémon, es que Zelda tiene muchísimo de qué hablar y de hecho este no va a ser el último episodio de Zelda que voy a tratar acá en Cuéntame Más Chesco. Vamos con el 1x4 y un 1x4 que va a ser temático de Zelda, pero lo voy a decir rápido para, no solamente por cuestiones de tiempo, sino también porque este 1x4 en particular quiero invitarlos a que lo exploren, lo consuman ustedes en sus casas lo más pronto posible, porque estoy seguro de que van a disfrutarlos todos. Y voy a empezar rápidamente por película. Por película quiero recomendar, y disculpen mi pronunciación con respecto al personaje y el nombre de la película, pero quiero recomendar a Nausicaa del Valle del Viento, una película de estudio Ghibli de 1984. La mayoría de las películas de estudio Ghibli previas al año 86 también fueron inspiración muy grande para lo que es Zelda. De hecho, hoy en día hay muchos Zeldas contemporáneos que están inspirados todavía en películas de estudio Ghibli que han salido en los últimos años. Por ejemplo, Breath of the Wild y Tears of the Kingdom están descaradamente inspirados en la princesa Mononoke, por ejemplo. Pero Nausicaa está principalmente dentro del mood board de lo que fue el primer The Legend of Zelda, porque a pesar de que en el mood board de Nausicaa Hayao Miyazaki llegó a decir que había inspiración en Dune, había inspiración en bastante literatura occidental relacionada con mundos post-apocalípticos. Eso también está dentro de los elementos que Zelda tomó para construir el primer videojuego de The Legend of Zelda en el año 86. Y si ustedes ven Nausicaa, no les voy a revelar mucho de la trama, pero si ustedes ven Nausicaa, ustedes van a ver automáticamente por qué Zelda tiene mucho que ver con Nausicaa y en general con la mayoría de la filmografía de Hayao Miyazaki para Estudio Ghibli. Así que esa es mi recomendación de película en particular para entender mejor el universo de Zelda. Luego, como serie, quiero recomendar un manga, un anime que está basado en un manga que se llama Dungeon Meshi. En inglés se llama Delicious in Dungeon. Es un anime que se trata sobre una party, un equipo de un guerrero, una elfa, un halfling, que es una persona que no supera el metro medio, un enano cocinero y una hechicera que es la hermana menor del protagonista el protagonista se llama Laios. De hecho, los personajes, yo los noté acá. El personaje se llama Laios, que es el guerrero principal, el guerrero. Marsil, que es la elfo. Chilchok, que es el medio metro. Senshi, que es el enano. Y Tsutsumi, que es una catgirl. Porque no puede faltar en anime nunca una chica que es mitad gato, mitad chica. Aunque tiene su razón de ser en la serie, en el anime. Y Falin, que es la hermana de Laios. El anime se trata sobre este party de fantasía, explora dungeons, calabozos,
por cuestiones de dinero. Es su trabajo básicamente, por cuestiones de dinero, para tener recursos, etcétera. Y se llama Delicious in Dungeon en inglés. Dungeon Meshi es el nombre original. Porque todo el encanto de la serie es que ellos, los monstruos que van matando, el enano que se llama Senshi, los cocina. Y es en la comida que utilizan para mantenerse saludables y seguir explorando el calabozo a niveles más profundos para descubrir cuál es el misterio detrás de este calabozo que exploran de forma constante. Buenísimo el anime. No puedo decirles más detalles porque, como les digo, estoy diciéndolo rapidito porque quiero invitarlos a que los vean lo más pronto posible. Pero Dungeon Meshi es divertidísimo. Tiene solamente una temporada hasta ahora, una temporada dividida en dos platos, por así decirlo, como le llaman, dos cours. Y no sabemos nada de la segunda temporada, espero que sea pronto. El manga sí todavía, por supuesto, está completamente disponible. Si eres una persona más de consumir manga, bienvenido sea. Pero el anime es maravilloso, el voice acting es buenísimo, el humor es buenísimo, es demasiado gracioso. Y lo recomiendo en esto 1x4 temático de Zelda porque la ambientación, el escenario y la forma en la que se desarrollan muchas de las historias y los monstruos, los diseños de los monstruos que aparecen es bastante similar a cosas que están muy presentes en Zelda como franquicia en general, que está también inspirada en literatura medieval de fantasía. Entonces van a haber muchos elementos en común y por lo tanto recomiendo mucho entonces Dungeon Meshi. Como canción recomiendo el remix de Zed de The Legend of Zelda. Zed es un productor musical alemán que a mí me gusta muchísimo. A mí me gusta mucho la música electrónica, el EDM de los 2010, 2009, 2010, 2011. Me gusta muchísimo. Zed fue uno de los que me atrapó en ese momento. Y recuerdo que yo lo descubrí precisamente por esta canción, porque él hizo un mix original del tema principal de The Legend of Zelda, que es sin duda uno de los mejores que he visto, uno de los mejores arreglos de cómo convertir el tema principal de The Legend of Zelda compuesto por Koji Kondo en un mix de EDM. Y es bastante bueno. Creo que es bastante representativo de lo que es Zed como productor musical porque yo, por supuesto, a partir de ahí me volví muy fan de Zed y todos sus álbumes y la mayoría de sus canciones. Ha tenido una que otra canción que no me ha gustado, pero normal. Y este mix de The Legend of Zelda lo recomiendo muchísimo porque toma muy bien el elemento sencillo, épico de la composición de Koji Kondo y le agrega elementos propios del EDM y de la forma específica de producir EDM que tiene Zed para hacer este matrimonio bastante bueno de ambas temáticas en un homenaje básicamente a The Legend of Zelda hecho por el productor Zed. Y finalmente, como videojuego, obviamente voy a recomendar a mi Zelda favorito, que es The Legend of Zelda Majora's Mask. Majora's Mask es un videojuego, solamente voy a dejar una sinopsis breve como cierre. Es un videojuego que trata sobre Link. Se va a explorar un bosque para buscar a su mejor amiga que se perdió, que es el hada Navi que aparece en Ocarina of Time. Mientras lo busca, le secuestra el caballo un Skull Kid, una criatura del bosque con una máscara encima que se llama Mayora. Le roba a su caballo Epona y escapa a través de un hueco en un árbol hacia un mundo paralelo que se llama Termina. Y en ese momento Link se da cuenta de que está en este mundo paralelo donde una luna gigante está encima de este mundo paralelo y va a acabar con este mundo en tan solo 3 días. Entonces Link tiene varias misiones al mismo tiempo. Tiene que recuperar su forma humana porque fue transformado en un Deku. Tiene que recuperar su forma humana, recuperar su ocarina, recuperar a su caballo y o escapar de este mundo antes que se acabe en 3 días o rescatar al mundo en esos 3 días, evitar que la luna caiga. Todo esto lo tiene que lograr Link en 3 días. Esa es la premisa de Majora's Mask. Y los invito a que jueguen este juego increíble. Es un juego difícil de entrarle. Si es tu primer Zelda, que tu primer Zelda sea Majora's Mask es bastante loco, la verdad. Yo recomendaría primero algo un poco más clásico como Ocarina of Time o incluso uno de los más recientes como Breath of the Wild o Tears of the Kingdom. Pero si le quieres entrar por primera vez un Zelda Majora's Mask, ve con las expectativas bastante
neutras con respecto al gameplay porque va a ser bastante... Es uno de de los Zeldas más complejos en cuanto a mecánicas. No digo en que hay que apretar muchos botones o muchas cosas, sino que en cuanto a cómo se desarrolla la historia, hay mucho tema de viaje en el tiempo, de no puedes salvarlos a todos al mismo tiempo, que puede ser frustrante. Hay muchas mecánicas que pueden ser un poco frustrantes al principio, pero es para mí, es mi Zelda favorito y para mí es el mejor de los Zeldas que ha salido. Pero como les digo, un gusto personal y por lo tanto lo recomiendo personalmente en mi 1x4 como el videojuego de la semana. Y con esto cierro entonces este episodio de Cuéntame Más Chesco, temático sobre el 40 aniversario de Zelda. Van a venir episodios futuros, particularmente uno enfocado en The Legend of Zelda Majora's Mask, como se los prometí. Zelda es una franquicia que es muy importante para mí, de la que yo puedo hablar por horas y horas y horas y horas con cualquier persona que me lo pida y que esté dispuesta a escucharme rantear por horas sobre algo que me apasiona, que me fascina, que me hace muy feliz, que me pone muy emotivo y que disfruto más que cualquier otra obra de arte, que cualquier otra franquicia, cualquier otra saga, cualquier cosa consumible. Nada me llena más el corazón, incluso ni siquiera Pokémon. Nada me llena más el corazón que The Legend of Zelda. Así que para mí fue un placer hablar durante más de una hora con esto. Y para mí es un extra placer que si llegaste hasta aquí y conectaste con algo, hayas disfrutado bastante también de este conversatorio de una hora sobre Zelda y que podría conversar mucho más. Así que cualquier cosa que tengas que decirme, envíala a cuéntamemáschesco@gmail.com, ya sea expresando tu amor por Zelda, ya sea expresando que por favor Chesco haga episodios más cortos, ya sea echándome un chisme, echándome un cuento o lo que sea. Recuerda escribirme a cuéntamemáschesco@gmail.com y nos vemos en el próximo episodio. ¿Quieren que les cuente más? Aquí los espero. Chao, chao.